Hola, buenos días. Leamos este pasaje que se llama ¿Es este el Cristo? Juan capítulo 7, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Recuerda lo que hemos leído hasta acá, que Jesús, estando en Galilea, se fue a Jerusalén. ¿Para qué? Para la fiesta de los tabernáculos. A propósito, si no sabes qué es la fiesta de los tabernáculos, en la cajita de descripción te dejo el link en donde explicamos esa fiesta. Y entonces, estando Jesús en Jerusalén, a mitad de semana subió al templo y enseñaba allí. Y leímos todo lo que él dijo. Pero los judíos querían matarle y leímos todo eso el viernes. Y siguieron diciendo los de Jerusalén. Versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ellos, los que estaban aquí hablando, no lo reconocían como el Cristo. Y como veían que las autoridades de Jerusalén no hacían nada, no lo encarcelaban ni nada, se preguntaban si sería que de pronto las autoridades ya lo habrían reconocido como el Cristo. Pero ellos, los que estaban hablando ahí, no, ellos estaban completamente seguros que no era el Cristo. Y siguieron diciendo, versículo 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mira, según ellos, según los que estaban hablando acá, Jesús no podía ser el Cristo porque sabían quiénes eran los padres de Jesús, sabían quiénes eran sus hermanos y hermanas y se hacían la misma pregunta que se hacían los de Nazaret. Mateo capítulo 13, versículos 55 al 58 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Un paréntesis. Si ves que Jesús tenía hermanos y hermanas, sigamos leyendo. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos sabían dónde vivía Jesús, quiénes eran sus padres, sus hermanos, sus hermanas, porque Jesús tenía hermanos y hermanas, como acabamos de leer, y aparentemente sabían todo de él, aparentemente. Y según su propio juicio, Jesús no podía ser el Cristo, porque ellos esperaban que el Cristo, cuando apareciese, fuera de manera sobrenatural y de origen desconocido. Y según ellos, Jesús no había venido de esa manera y conocían su casa y su familia. Pero ese punto de vista no era compartido por todos. Juan capítulo 7, versículo 42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Mira que los que sí leían las Escrituras sabían que decía que el Cristo nacería en Belén y que sería del linaje de David. Y efectivamente así sucedió. El Señor Jesús nació en Belén y luego se fue a vivir a Nazaret y por eso le decían el Nazareno, cumpliéndose también la escritura que sería llamado Nazareno. Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo
Oye, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a Dios. Esto que está escrito en Mateo capítulo 2, ellos estaban citando las palabras del profeta Miqueas. Y lo puedes leer en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Entonces, estos hombres de Jerusalén pensaban diferente a lo que está escrito ahí y decían que no, y que el origen del Cristo debía ser desconocido. Si ves que así somos los seres humanos, muchas veces nosotros tenemos ideas equivocadas porque no escudriñamos las escrituras. Ellos suponían, se imaginaban que la venida del Cristo era mediante un origen desconocido y sobrenatural. Pero realmente sí fue de manera sobrenatural, porque el poder de Dios mediante el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. ¡Wow! Y Jesús nació de una virgen, cumpliéndose la palabra de Dios que había sido dicha por el profeta Isaías 700 años antes. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. Y Emmanuel significa Dios con nosotros, porque Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, porque había llegado un ángel a avisarle que iba a tener un bebé. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. El poder de Dios mediante el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Y cuando José supo que María estaba esperando un bebé, un ángel se le apareció a José y le explicó que no tuviera temor porque el bebé era engendrado del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, y pensando él en esto, o sea, José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Jesucristo nos salvó de nuestros pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el nacimiento de Jesús realmente sí fue sobrenatural, pero los de Jerusalén no discernían nada de esto. Pero Jesús sabía lo que decían y les respondió. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis.
Jesús les dijo que sí, que ellos sabían de dónde era él, porque Jesús había nacido en Belén y vivía en Nazaret y conocían a sus padres, hermanos y hermanas. Pero Jesús no había venido de él mismo, sino del Padre. Y el Padre es verdadero y ellos no conocían al Padre. Versículo 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Ay, es que es muy tierno. Jesús sí conoce al Padre porque Jesús viene de él, porque Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Por eso Jesús es Dios y el Padre lo envió a este mundo para libertarnos a nosotros de nuestra culpa, de nuestros pecados, a los que creen en su nombre. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¡Wow! Nuevamente querían apresarlo, encarcelarlo y matarlo, como siempre. Pero ellos aún no podían hacer nada de eso porque no había llegado su hora. El Padre Santo tiene establecido un momento para cada cosa, una hora para todo, porque Dios es un Dios de orden y todo está en sus manos, nuestro nacimiento, nuestra muerte y aún el día del fin del mundo. Mateo capítulo 24, versículos 35 y 36 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dios ha establecido un día e incluso una hora para todo, hasta para el fin del mundo. ¡Wow! Pero ¿quién la sabe? Nadie, solo Dios. Por eso cuando tú escuches que alguien dice que el mundo se va a acabar tal día o que en tal fecha va a pasar algo terrible, no creas, porque solo Dios sabe el día y la hora en que pasarán todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, porque el día y la hora solo lo conoce Dios. No nos toca a nosotros saber los tiempos que Dios puso en su potestad, sino hacer el trabajo que Él nos mandó a hacer. ¿Cuál? Predicar el Evangelio en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, y confiar en Él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Prediquemos el Evangelio en todo momento, como dice ahí, a tiempo y fuera de tiempo. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, los discípulos de Jesús siempre querían saber el día y la hora
del fin, el día y la hora de cuando el reino de Dios vendría, se manifestaría. Pero Jesús siempre les dijo que eso solo lo sabía Dios y que no nos toca a nosotros saber eso. Pero sí nos dijo que debemos estar pendientes de las señales que Dios nos ha dejado escritas en su palabra, no para estar preocupados ni atemorizados, porque Dios sabe lo que hace. Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33 dice, son palabras de Jesús, escucha, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús dijo que así como saben que cuando la higuera está tierna, que el verano está cerca, que asimismo nosotros sepamos reconocer las señales que Dios nos ha dado para los tiempos. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¡Wow! Gloria a Dios. Aun cuando muchos no creyeron en él, otros sí, bendito sea Dios. Y dice ahí que eran muchos de la multitud que sí creyeron en él. Gloria a Dios. Y reconocieron las señales. Bendito sea el Señor. Reconozcamos nosotros también las señales que Dios nos ha dejado escritas en su palabra y hagamos el trabajo que Él nos encomendó de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo hasta lo último de la tierra. Y para eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque no es lo que nosotros nos imaginemos o pensemos que dice la Escritura, sino lo que realmente está escrito.